Imagina ser la persona más poderosa del mundo, tener a millones bajo tu mando y la libertad de decidir lo que desees. Sin embargo, esa grandeza no llega sola. Trae consigo amenazas constantes, guerras, enfermedades, traiciones e incontables rechazos. ¿Cómo sería administrar una vida así? Marco Aurelio enfrentaba esa dura realidad casi a diario. Sin duda, es una experiencia que puede hacer que cualquiera se sienta impotente y rechazado. En este video voy a mostrar cómo Marco Aurelio encontró en el estoicismo la filosofía que guió su existencia, convirtiéndose en un verdadero antídoto contra la insatisfacción. Antes de comenzar, quiero agradecer de corazón a todos ustedes. Cada comentario, cada vez que comparten, cada me gusta me da fuerzas para seguir adelante y difundir esta filosofía que me sacó del fondo del pozo y me transformó por completo. Muchísimas gracias a todos. Ahora avancemos. Es difícil comprender por qué alguien decide no responder, y esa ausencia te hace sentir como si caminaras sobre cáscaras de huevo. Pero su silencio no significa que tengas que rendirte o dejarle la victoria. Al contrario, es en ese punto donde puedes cambiar el rumbo y transformar el rechazo en una oportunidad a tu favor. Al final de este video aprenderás cómo actuar cuando alguien te ignora y cómo usar la psicología inversa para que esa persona se arrepienta de la decisión que tomó. Hoy comenzaré de un modo distinto, en orden descendente. Pero antes, te pido que hagas clic en me gusta y actives la campanita de notificaciones. Esto es realmente esencial, porque así YouTube entiende que te gusta este contenido y empieza a mostrárselo a muchas más personas. Gracias de verdad por ese apoyo. Ahora vamos a lo esencial. Ignora a quienes intentan menospreciarte. Primero, número 1, no les des importancia a quienes tratan de rebajarte. Cuando la vida te trate con indiferencia, no te encojas. Elévate por encima de ella. Elegir no prestar atención a quien te rechaza no es crueldad. Es una afirmación poderosa de tu propio valor. Imagina que alguien decide que tu tiempo no vale nada. En ese instante, recuerda, no estás perdido, no eres invisible. Al decidir si interactúas o no, estás declarando cuánto te valoras. Es como colocar un espejo frente a ti, reflejando el comportamiento del otro y mostrando que no logra afectarte. Pero, ¿cómo hacerlo sin dejarse arrastrar por la amargura? La respuesta es clara. Concéntrate en ti mismo, en tu vida, en tus objetivos y en tu felicidad. Dedícate a actividades que nutran tu espíritu y fortalezcan tu mente. Lee, practica deportes, aprende una nueva habilidad o simplemente disfruta de la compañía de quienes realmente te valoran. No se trata de venganza, sino de recuperar tu energía y redirigirla hacia lo que de verdad importa. Es cierto, habrá momentos en los que serás ignorado, pero en lugar de quedarte atrapado en ese dolor, utilízalo como combustible para crecer. Construye una fortaleza sólida de autoestima y permite que la indiferencia ajena choque contra ese muro sin derrumbar tu esencia. El rechazo puede rodearte, pero aún así seguirás prosperando a pesar de él. Esa actitud refleja madurez emocional. Es la prueba de tu fuerza interior. Recuerda siempre, tu valor no disminuye solo porque alguien no sea capaz de verlo. Permanece fiel a ti mismo y deja que tus acciones hablen más alto que el silencio de los demás. No reacciones con impulso, actúa con conciencia. Mantener la dignidad y el respeto propio frente a las dificultades es señal de auténtica fortaleza. Es la demostración de que seguimos siendo inquebrantables ante la indiferencia. Lección 2. El rechazo como prueba de resiliencia. En la visión estoica, cada obstáculo es visto como una oportunidad de fortalecimiento. El rechazo, en lugar de ser una sentencia de fracaso, puede entenderse como un entrenamiento para el alma. Marco Aurelio recordaba que lo que está fuera de nuestro control no debería robarnos la paz. Cuando alguien nos rechaza,
en realidad nos está ofreciendo la posibilidad de practicar la resiliencia, de no depender de la aprobación externa para confirmar quiénes somos. Del mismo modo que un músculo solo se fortalece al resistir el peso, la mente se fortalece al enfrentar las situaciones que podrían derrumbarnos. El rechazo se convierte entonces en una especie de gimnasio del alma, donde aprendemos a mantenernos firmes, inquebrantables y centrados en nuestro propio valor. Lección 3. Transformar el rechazo en claridad de propósito. Para los estoicos, todo lo que sucede puede aprovecharse para el crecimiento interior. El rechazo es como una luz que ilumina caminos antes ocultos. Cuando alguien nos cierra una puerta, tenemos la oportunidad de reflexionar. ¿Era realmente ese el mejor camino? Muchas veces, el rechazo redirige nuestra energía hacia lo que verdaderamente importa, mostrando que el sentido de la vida no está en ser aceptado por todos, sino en seguir un propósito claro y en armonía con nuestra naturaleza. Séneca decía que quien no sabe a dónde va, nunca tendrá un viento favorable. Así, cada rechazo puede interpretarse como un redireccionamiento, una invitación a volver a lo esencial y a alinear nuestras acciones con lo que es verdaderamente importante. Lección 4. Usar el rechazo como liberación de la dependencia externa. Epicteto enseñaba que no sufrimos por los hechos en sí, sino por el juicio que hacemos de ellos. El rechazo duele cuando le damos el poder de definir nuestra identidad. El estoicismo nos muestra que es posible transformar ese momento en liberación, en una ruptura de las cadenas invisibles que nos mantenían atados a la opinión de los demás. Cuando alguien te rechaza, sin querer te está ofreciendo la oportunidad de liberarte de la necesidad de aprobación. Esa libertad interior es lo que los estoicos llamaban autosuficiencia del alma. Encontrar en uno mismo la fuente de dignidad y fortaleza. Así, el rechazo deja de ser una herida y pasa a convertirse en un recordatorio de que eres más grande que cualquier mirada que intente juzgarte como insuficiente. Lección 5. El rechazo como maestro de la humildad. En la filosofía estoica, la humildad es considerada una virtud esencial, porque nos recuerda constantemente que no controlamos el mundo, solo nuestras decisiones. Cuando alguien nos rechaza, por más doloroso que resulte, somos obligados a reconocer que no estamos en el centro del universo. Esta conciencia, lejos de disminuir nuestro valor, nos coloca en un estado de claridad y equilibrio. Marco Aurelio escribía para sí mismo que el orgullo es una trampa y que las críticas y rechazos externos sirven para recordarle al ser humano su condición mortal y falible. De este modo, en lugar de ver el rechazo como un ataque, podemos interpretarlo como un maestro silencioso que nos invita a la humildad, a la paciencia y a la aceptación del curso natural de la vida. Ese ejercicio aparta la arrogancia y nos acerca a la verdadera sabiduría. Lección 6. El rechazo como combustible para la autosuperación. Para los estoicos, cada golpe de la vida debe transformarse en un impulso para crecer. Epicteto afirmaba que nadie es libre mientras dependa del juicio de los demás. Si alguien te rechaza, puedes elegir entre quedarte herido o reinventarte. El rechazo puede ser interpretado como una señal de que aún hay espacio para evolucionar, como una llamada a fortalecer virtudes, ampliar conocimientos y pulir la propia esencia. Imagina a un herrero forjando el hierro en el fuego. Cada martillazo, cada impacto va dando forma a algo más fuerte y más bello. Así actúa el rechazo en la vida estoica. Es un golpe que no destruye, sino que moldea. En lugar de apagar tu fuego, úsalo para avivar tu determinación. De esta manera, lo que parecía una derrota se convierte en motor de autosuperación y en prueba viva de tu capacidad para ir más allá.
Lección 7. El rechazo como disciplina del desapego. En la visión estoica, uno de los mayores sufrimientos humanos nace del apego a lo que no está bajo nuestro control. Cuando somos rechazados, ya sea en una relación, en un trabajo o en una amistad, el dolor se intensifica porque nos aferramos a la idea de que aquello nos pertenecía. Los estoicos nos recuerdan que nada es realmente nuestro, ni la aprobación, ni el afecto, ni la aceptación de los demás. Todo es transitorio. De esta manera el rechazo nos enseña a practicar el desapego, a soltar lo que no puede ser retenido, a comprender que la verdadera seguridad no viene de fuera, sino de la fortaleza interior. Quien aprende a desapegarse encuentra paz, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse, porque ya no depende de lo impredecible para sentirse completo. Lección 8. El rechazo como pulido del carácter. Marco Aurelio creía que las adversidades moldean el espíritu humano. El rechazo, aunque incómodo, actúa como una piedra bruta contra la cual se pule nuestra personalidad. Cuando alguien nos excluye o nos desprecia, surge una elección. Podemos amargarnos o podemos usar esa experiencia para volvernos más pacientes, más tolerantes y más fuertes. El carácter no se forja en tiempos fáciles, sino en la dureza de las pruebas. Así, cada rechazo puede interpretarse como una oportunidad de entrenar virtudes estoicas como la moderación, el coraje y la sabiduría. Al final, lo que importa no es quién nos rechazó, sino en quién nos convertimos gracias a esa experiencia. Lección 9. El rechazo como invitación a la libertad interior. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de las circunstancias. El rechazo puede verse entonces como una invitación a liberarnos. Cuando alguien nos cierra una puerta, es como si la vida nos dijera: deja de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Si dependemos de la aceptación de los demás para ser felices, estaremos encadenados al humor y a las decisiones ajenas. Pero si aprendemos a usar el rechazo como un recordatorio de que nuestra dignidad no se negocia, conquistamos algo que nadie puede quitarnos: la libertad interior. Esa libertad es la esencia del estoicismo, el poder de mantener la mente en calma incluso cuando el mundo nos da la espalda. Lección 10. El rechazo como oportunidad para practicar la virtud suprema. Para los estoicos, la virtud es el bien más elevado, y todo lo que ocurre puede transformarse en terreno fértil para ejercitarla. El rechazo no escapa a esta regla. Al ser rechazado, tienes la posibilidad de practicar la paciencia, ejercitar la compasión y cultivar la autosuficiencia. También puedes practicar la justicia contigo mismo al no castigarte por el desprecio ajeno. Marco Aurelio recordaba que no es lo que hacen los demás lo que debe perturbarnos, sino la manera en que elegimos responder a ello. Así, el rechazo se convierte en un campo de entrenamiento para la virtud suprema. Vivir de acuerdo con la razón, en armonía con la naturaleza y en paz con la propia conciencia. Lección 11. El rechazo como ejercicio de autodominio. Para los estoicos, la capacidad de controlar las propias reacciones es la más alta muestra de sabiduría. El rechazo despierta emociones intensas: ira, tristeza, deseos de venganza. Pero según Epicteto, no es el hecho en sí lo que nos hiere, sino el juicio que hacemos de él. Frente a una negativa, la vida nos coloca en un campo de entrenamiento donde podemos dominar nuestros impulsos y elegir de manera consciente cómo responder. Es una invitación a cultivar calma, claridad y firmeza, en lugar de dejarnos arrastrar por explosiones emocionales. Esa disciplina convierte la experiencia dolorosa en un escalón hacia el autodominio, recordándonos que la verdadera libertad no consiste en controlar a los demás, sino en gobernar nuestro propio interior.
Lección 12. El rechazo como filtro de relaciones auténticas. En la filosofía estoica es mejor estar solo que rodeado de falsedad. Cuando alguien nos rechaza, por más que duela, ese gesto funciona como un filtro que revela quién merece realmente caminar a nuestro lado. La negativa elimina vínculos frágiles, lazos construidos sobre la conveniencia o la superficialidad, y abre espacio para conexiones sinceras, sólidas y duraderas. Marco Aurelio enseñaba que debemos alegrarnos por quienes permanecen junto a nosotros con autenticidad, porque esos son los lazos capaces de resistir al tiempo y a la adversidad. Por eso, en lugar de lamentar a quien se aparta, la mirada estoica invita a agradecer la claridad que el rechazo ofrece. Lección 13. El rechazo como maestro de paciencia y serenidad. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de practicar, pero también una de las más valiosas. El rechazo, al obligarnos a convivir con el silencio, la espera y la ausencia de respuestas, se convierte en un maestro exigente pero justo. El estoicismo enseña que la serenidad nace cuando aceptamos el ritmo de las cosas, sin prisas ni desesperación. Al ser rechazados, tenemos la oportunidad de ejercitar esa serenidad, de comprender que nada necesita ser forzado y que todo llega en el momento adecuado. Esa paciencia nos libera de la ansiedad y nos conecta con la sabiduría de los antiguos estoicos, quienes veían en la calma la prueba más alta de fuerza interior. El rechazo es un tema que atraviesa siglos y culturas, y dentro del estoicismo adquiere un significado que va más allá del simple no recibido de alguien. Para los estoicos, todo aquello que nos causa dolor puede transformarse en herramienta de crecimiento, y el rechazo no escapa a esta lógica. No se interpreta como un fracaso personal, sino como una ocasión para ejercitar virtudes que rara vez florecen en tiempos de calma. Pensemos en Marco Aurelio, que aún siendo emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos del mundo antiguo, enfrentaba rechazos constantes, de senadores, de generales, de pueblos conquistados e incluso de su propia familia. En sus escritos, repetía para sí mismo que no podía controlar las opiniones de los demás, solo su propia conducta. Ese recordatorio resuena hasta hoy. El rechazo es inevitable, pero sufrir a causa de él es una elección. Cuando alguien nos ignora o nos menosprecia, la mente tiende a inventar narrativas de insuficiencia, pero la mirada estoica propone cortar esa cadena de pensamientos. En lugar de preguntarnos ¿por qué no me aceptaron?, la reflexión se transforma en ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo puedo usar este momento para reforzar mi paz interior? Ese cambio de enfoque aligera el peso del rechazo y lo convierte en un instrumento de autoconocimiento. Otro aspecto fundamental es que el rechazo revela mucho más sobre quien lo practica que sobre quien lo recibe. Epicteto enseñaba que no debíamos ofendernos con los insultos, porque solo reflejan la visión distorsionada del otro. De la misma manera, cuando alguien rechaza, esa actitud habla más de sus limitaciones, expectativas o heridas, que de nuestro verdadero valor. Es como mirar en un espejo empañado. El reflejo no muestra nuestra auténtica imagen, solo la distorsión de la mirada de quien nos juzga. Existe también una dimensión liberadora. El rechazo nos obliga a romper dependencias invisibles. ¿Cuántas veces buscamos aprobación para sentirnos valiosos? Cuando esa aprobación no llega, nos vemos empujados a encontrar dentro de nosotros la fuente de dignidad y respeto. Este es el núcleo del estoicismo. La verdadera fortaleza nace al descubrir que nada externo puede arrebatarnos lo que ya nos pertenece por naturaleza, la libertad de elegir cómo reaccionar. Además, es importante señalar que el rechazo, cuando se acoge con sabiduría, nos ayuda a redefinir prioridades.
Muchas veces quedamos atrapados en personas, situaciones u objetivos que no están alineados con nuestro propósito. El alejamiento puede doler al principio, pero abre espacio para algo más auténtico. Como decía Séneca, nadie pierde una oportunidad que realmente le pertenecía. El rechazo, en este sentido, funciona como una limpieza del camino, aunque en el momento se sienta áspero. En el fondo, el estoicismo nos enseña que el rechazo no es una carga, sino un maestro severo que nos instruye en paciencia, resiliencia, desapego y fortaleza interior. Nos recuerda que el valor de la vida no está en ser aceptado por todos, sino en ser fiel a uno mismo, en mantener la integridad incluso cuando el mundo decide darnos la espalda. El rechazo, bajo la mirada estoica, es una experiencia que se revela en múltiples capas, y cada una de las 3 elecciones que hemos explorado se enlaza como hilos de un mismo tejido, formando una visión sólida sobre cómo transformar el dolor en crecimiento interior. Todas juntas muestran que el rechazo no es un hecho aislado ni un golpe del destino, sino un camino de pulido continuo del alma. Al principio, aparece como una prueba de resiliencia, obligándonos a descubrir una fuerza que quizás desconocíamos. Al mismo tiempo, actúa como una claridad de propósito, redirigiendo nuestra energía hacia lo que realmente importa. Ese doble movimiento, resistir y redirigir, sienta las bases de una transformación profunda. Pero no se detiene ahí. Cada vez que somos rechazados, la vida nos ofrece la oportunidad de liberarnos de la dependencia de la mirada ajena, recordándonos que la verdadera dignidad no puede negociarse. La humildad surge entonces como consecuencia natural. Al comprender que no siempre seremos aceptados, aprendemos a dejar de lado el orgullo y abrazar la sencillez de quien no necesita demostrar nada al mundo. Y esa humildad abre espacio a la autosuperación, porque el rechazo, en lugar de aplastarnos, se convierte en combustible para crecer, moldeando virtudes como la paciencia, el coraje y la moderación. Desde esa perspectiva, queda claro que el rechazo no nos ata, sino que nos libera, nos entrena en el desapego, mostrándonos que nada externo nos pertenece de verdad. En ese soltar, en ese desprenderse, nace la oportunidad de refinar el carácter. No existe pulido sin fricción, y es en el roce del rechazo donde aprendemos a esculpir la mente y el corazón. La libertad interior, que los estoicos exaltaban como el mayor bien humano, florece precisamente en este punto. El silencio del otro deja de ser una prisión y se convierte en un espacio de autonomía, donde nuestras decisiones ya no dependen del aplauso externo. Y es en ese espacio donde puede practicarse la virtud suprema. Actuar con justicia, paciencia y sabiduría incluso cuando no hay reconocimiento. Sin embargo, el camino no termina ahí. El rechazo también nos exige autodominio. Pone al descubierto emociones intensas que solo pueden transformarse en fuerza cuando aprendemos a gobernarlas. Al mismo tiempo, funciona como un filtro de relaciones, mostrando quién camina realmente a nuestro lado y apartando a quienes no aportan valor a nuestra senda. Y finalmente, nos coloca frente a la paciencia y la serenidad, virtudes que se consolidan cuando entendemos que todo tiene su tiempo y que el silencio ajeno puede ser un maestro poderoso. Uniendo todas estas lecciones, el rechazo se presenta no como una derrota, sino como un proceso de purificación. Nos enseña a ser resilientes sin volvernos duros, a ser desapegados sin perder la ternura, a ser firmes sin caer en la arrogancia. El estoicismo nos muestra que, al abrazar el rechazo con conciencia, este deja de ser una herida y se transforma en un portal, un camino inevitable hacia la madurez espiritual y emocional. Al final, no se trata de quién nos rechazó,
sino de en quién nos convertimos en medio del silencio, de las puertas cerradas y de las miradas desviadas. El rechazo es uno de esos fenómenos que todos experimentamos, pero que pocos saben interpretar de manera constructiva. Para la filosofía estoica, sin embargo, nunca es simplemente un golpe cruel de la vida, sino una oportunidad de crecimiento, una invitación al fortalecimiento interior. Al reunir las tres elecciones que hemos explorado, entendemos que el rechazo se transforma en un hilo conductor que atraviesa la existencia y moldea con firmeza la esencia humana. Surge primero como una prueba de resiliencia, como si el destino nos preguntara: ¿dependes de la aprobación ajena para existir o tienes raíces propias para mantenerte en pie? En ese instante descubrimos que el rechazo, lejos de destruirnos, es una academia silenciosa donde entrenamos la mente para resistir, soportar y mantenernos firmes. Pero, al mismo tiempo que nos endurece, también nos brinda claridad de propósito. Cuando una puerta se cierra, cuando alguien nos dice no, nos vemos obligados a mirar hacia adentro y cuestionarnos si esa dirección era realmente necesaria. Muchas veces ese cierre revela un desvío que nos alejaba de lo esencial, y es entonces cuando la mirada estoica nos guía de regreso a nuestro camino más auténtico. Así, cada rechazo se convierte en una especie de brújula que, aunque pueda parecer dura, señala con precisión hacia dónde debemos avanzar. La tercera cara del rechazo es la liberación de la dependencia. Al comprender que la mirada de los demás no puede determinar nuestra dignidad, alcanzamos una libertad que ningún poder externo puede arrebatarnos. Es como romper cadenas invisibles. Cuando alguien nos rechaza, tenemos la oportunidad de dejar de ser esclavos del deseo de aprobación y de descubrir que el respeto propio es la única fortaleza que nunca se derrumba. Esa liberación genera humildad. El rechazo nos recuerda que no somos el centro del mundo y que no siempre seremos aceptados ni reconocidos. Lejos de ser humillación, esta conciencia nos devuelve a la sencillez, a la humildad de quien no necesita demostrar nada porque ya sabe quién es. En este punto, el rechazo se convierte en combustible para la autosuperación. Cada puerta cerrada, cada silencio recibido, se transforma en un impulso para crecer, aprender, refinarse y hacerse más fuerte que antes. Y cuanto más nos adentramos en este proceso, más comprendemos que el rechazo también es una invitación al desapego. No somos dueños de la aceptación, del afecto ni de la permanencia de nadie, y el apego a lo que no podemos controlar solo genera sufrimiento. El rechazo nos obliga a soltar, y en ese acto de soltar descubrimos la paz. Esa paz se convierte en un proceso de pulido del carácter, porque es en la fricción del dolor donde se forjan virtudes como la paciencia, el coraje y la moderación. Con cada rechazo, dejamos de ser piedra bruta para transformarnos en un espíritu más pulido, más resistente, más noble. Ese proceso de pulido abre camino a la libertad interior. Cuando dejamos de sufrir por la opinión ajena, descubrimos una autonomía rara y valiosa, la de mantenernos íntegros incluso cuando todo alrededor nos rechaza. Esa libertad es la esencia del estoicismo, la certeza de que, aunque el mundo nos dé la espalda, nuestra mente puede permanecer serena. Y en esa serenidad hallamos el espacio perfecto para practicar la virtud suprema, vivir de acuerdo con la razón y con la naturaleza. El rechazo deja de ser herida y se convierte en terreno fértil para cultivar justicia, paciencia, coraje y autosuficiencia. Pero la jornada no concluye allí. El rechazo también es un ejercicio de autodominio, porque despierta emociones intensas que solo se transforman en fuerza cuando aprendemos a controlarlas. No es el silencio del otro lo que nos hiere, sino la forma en que interpretamos ese silencio.
Al dominar nuestras propias reacciones, transformamos el rechazo en entrenamiento de libertad interior. Además, actúa como un filtro de relaciones, apartando lo superficial y dejando únicamente los vínculos auténticos, aquellos que permanecen incluso en medio de las tormentas. Finalmente, el rechazo nos enseña paciencia y serenidad. Al enfrentarnos al silencio, a la espera y a la ausencia de respuestas, comprendemos que nada necesita ser forzado y que todo llega en su debido momento. Al enlazar todas estas lecciones, entendemos que el rechazo no es un enemigo, sino un maestro severo y silencioso. Pone a prueba nuestra resiliencia, devuelve claridad a nuestro propósito, nos libera de la dependencia, enseña humildad, alimenta la autosuperación, fortalece el desapego, pule el carácter, abre espacio para la libertad interior, nos conduce a la virtud, entrena el autodominio, filtra las relaciones y nos otorga paciencia y serenidad. Es un ciclo completo, una experiencia que puede parecer amarga en la superficie, pero que en su núcleo guarda la más pura oportunidad de crecimiento. En el estoicismo, el rechazo no es la última palabra, sino el inicio de una transformación. Nos moldea para que seamos inquebrantables, íntegros y serenos, mostrándonos que el verdadero poder no reside en ser aceptado por todos, sino en permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo decide decir no. Al reflexionar sobre todo esto, queda claro que el rechazo no es un castigo, sino un llamado. Nos empuja a mirar hacia adentro, a descubrir en nosotros mismos la fuente de fuerza que ninguna mirada externa puede otorgar. Cada silencio, cada puerta cerrada, cada alejamiento puede convertirse en un peldaño que nos conduce a una vida más libre, más consciente y más serena. El estoicismo nos recuerda que no importa cuántas veces seamos rechazados. Lo que realmente cuenta es la manera en que elegimos responder. El rechazo es duro, sí, pero también es fértil. Es en él donde el alma aprende la resiliencia, la humildad, la paciencia, el desapego y, por encima de todo, la libertad de permanecer fiel a sí misma. Si este contenido tuvo sentido para ti, si te aportó claridad o tocó tu corazón de alguna manera, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal. Eso fortalece esta comunidad y permite que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Activa también la campanita para no perder los próximos videos. Muchas gracias por estar aquí y sigamos juntos en este camino de sabiduría y transformación.